Señoras y señores, buenos días. Estimadas autoridades universitarias, representantes de instituciones de gobierno, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, comunidad universitaria, amigos y amigas. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la solemne ceremonia de entrega de la distinción Medalla Rectoral al vicepresidente de la Fundación Presidente Allende de España, señor Víctor Pey Casado. Muy buenas tardes. Es emocionante ver este salón atestado de tanto cariño para este merecido homenaje. La fotografía de Sigmundo Pey y Manuela Casado, sus padres, se ubica en el centro del escritorio estar de su departamento en Ñuñoa. Él, un ex sacerdote que fundó diarios, escribió libros y no dio tregua a la jerarquía de la Iglesia Católica. Ella, hija de un masón, dueño de la primera casa de fotografía provenientes de la localidad de Soria. También están los retratos de su hermano mayor Raúl y de Diana Pey, la menor, ambos fallecidos. Víctor Pey es escueto, habla bajo y señala que ha sido marcado por un fuerte sentimiento de cariño hacia sus padres, alimentado sin duda por la persecución de la Iglesia en contra de su progenitor, así como la precariedad económica por la cual pasaron. Eso, junto con la Guerra Civil Española, son las dos cosas que lo marcaron en la vida, confiesa en una entrevista que le hiciera hace 2 años, cuando en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado hizo una edición especial del mítico diario Clarín. Víctor Pey dice que sabe de derrotas, pero que todo lo volvería a hacer de nuevo. Su lucha en la columna de Bonaventura Durruti, el anarquista con quien combatió en Barcelona durante la Guerra Civil Española. Las armas que fabricó junto a su hermano Raúl, luego de las requisas de las fábricas metalúrgicas para hacer armas que defendieran la República. La huida de España el día que cayó Barcelona y que Chile era sacudido por el terremoto de Chillán. El campo de prisioneros que compartió con su hermano Raúl en Francia. La visita a Neruda en París y la llegada de los Pey en el Winnipeg son parte de los fragmentos de la vida de este hombre del siglo XX que vivió su siglo con la intensidad de quienes han sido protagonistas de una historia, de un compromiso y de una ética que traspasan al siglo XXI, llevando la impronta de los tenaces. Pero estas son parte de las escenas de una vida que entre medio lo hizo propietario del diario Clarín, un diario que no quería comprar, pero que ante la insistencia de Darío Senmarí, quien decide venderlo antes de autoexiliarse en Madrid a raíz de un quiebre sentimental, lo tiene hasta hoy en el centro de una disputa con el Estado chileno. Víctor Pey es un hombre que cultiva el bajo perfil. Pocos saben que fue un colaborador cercano y leal al presidente Allende, que estuvo en la residencia Tomás Moro ese 11 de septiembre o que desde el teléfono de esa casa, que luego sería bombardeada, habló con Allende cuando éste ya estaba en La Moneda. Tampoco se sabe que el expresidente temía por la vida de su comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prat, y que a instancias de Allende, Víctor Pey había encontrado un departamento de seguridad para el general y su familia, porque luego del intento de golpe del 29 de junio de 1973, Allende creía que Prats sería asesinado. Sin duda, Víctor Pey es ciudadano ilustre de un siglo XX que es tanto el de Prometeo como el de Lucifer, como señalara el intelectual francés Jean Daniel. Un siglo que celebró el conocimiento científico a costa de la barbarie del alma. Un siglo, como bien lo expresara este periodista francés, amigo de Camus, que demostró que el optimismo sobre el avance científico de la humanidad no logra evitar la reflexión de que en la soledad del hombre agazapado en las estrechas cavernas de los micronacionalismos que se ofrecen como refugio, se esconde el irrefutable hecho de que su alma es igual o más bárbara que hace 5.000 años. En esta ceremonia evocamos también la figura de Winnipeg, ese barco que arribó al puerto de Valparaíso un 3 de septiembre de 1939, con más de 2.000 refugiados españoles que llegaban a costas chilenas cuando comenzaba en Europa la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos venía la familia Pey. Convocamos la silueta de ese barco que hoy se funde con la de otros cientos de embarcaciones de refugiados y desplazados de la barbarie de Occidente, perpetrada principalmente en territorios del Magreb y del Medio Oriente,
en una de las peores catástrofes humanitarias de todos los tiempos que vive la humanidad. Es la paradoja entre la celebración del conocimiento y la precariedad de una impronta humanista que ha retrocedido hasta la edad de las cavernas y que nos recuerda una vez más la frase de Rabelais: la ciencia sin conciencia no ha cesado de arruinarnos el alma. Pero ni esas ni otras disquisiciones detuvieron a este ingeniero que junto a su hermano construyó importantes obras en los puertos del norte del país, especialmente en Arica, y que además fue profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Técnica del Estado por más de 2 décadas. Como tampoco disminuyeron su compromiso y entrega a quienes lo solicitaban, sobre todo si se trataba de operaciones más bien secretas, donde la lealtad y la reserva, 2 cualidades propias de Víctor Pey, eran imprescindibles. De allí, una de sus más destacadas tareas: esconder en 1948 a Pablo Neruda y a su esposa Delia del Carril, lejos de la persecución desatada en su contra por el gobierno de Gabriel González Videla, quien declara fuera de la ley al Partido Comunista. Ese episodio del poeta y la hormiga clandestinos y luego viajando al sur de Chile para más tarde cruzar la cordillera hasta Argentina, tuvo como protagonista a este hombre escueto, de mirada aguda y de voz baja. Sin Víctor Pey muchas cosas no habrían ocurrido. Por ejemplo, salvar a nuestro Neruda o detener a Augusto Pinochet en España. Porque tampoco se sabe que quien advierta a Joan Garcés en España y que Pinochet ha viajado a Londres es este hombre que desde su escritorio estar del departamento de Ñuñoa va monitoreando cada paso del dictador hasta que los jueces logran apresarlo. A Víctor Pey, como a cientos de refugiados que llegaron a bordo del Winnipeg, el país les debe mucho. Algunos de ellos han obtenido medallas de reconocimiento por parte del Estado o bien han sido galardonados con los máximos honores, como José Balmes o recientemente nuestra querida Rosel Bru, aquí presente, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes. Felicitaciones. Pero reconocer a Víctor Pey ha sido una empresa difícil en un país más bien tímido, por no decir excesivamente cuidadoso, y que prefiere los consensos incluso a la hora de hacer justicia. Por ello, este acto que se realiza hoy aquí, en la Universidad de Chile, en la rectoría del doctor Ennio Vivaldi, y en la certeza de que el valor, la coherencia y el servicio a la defensa de la democracia y los derechos humanos habitan distintas moradas, y que una de ellas es la que ocupa esta figura imprescindible de nuestra historia, que hoy cumple 100 años al servicio de todas y cada una de las libertades. Larga vida, querido Víctor Pey. Más importante que los 100 años que cumple Víctor Pey es el ejemplo que nos deja una larga y encomiable vida en el compromiso y la consecuencia. Cuando lo que observamos corrientemente es que el paso del tiempo va degradando la fortaleza moral de tanta gente, en este caso lo que hoy descubrimos y tributamos es cómo él continúa siendo el mismo joven republicano del siglo pasado quien no quiso consentir con la dictadura y los horrores del franquismo. El mismo amigo de Chile que se comprometió en la lucha y los cambios que encarnara, por ejemplo, su amigo Salvador Allende, y quien en su centenario continúa cotidianamente luchando por la justicia social. Alguien que por todo ello se ha convertido en uno de los sólidos pedernales de nuestra historia, en una existencia cuyo mejor sentido ha sido la búsqueda de un nuevo orden que nos corresponde hacer posible en el afán de que todos los seres humanos alcancemos el derecho de comprender el mundo, transformarlo y dignificar nuestra existencia individual y colectiva en esta misión que tiene asignada solo nuestra especie humana. Emociona comprobar en Víctor Pey el amor a Chile y el privilegio que nos ha brindado de vivir aquí con nosotros en un país que ha sido particularmente injusto con él, con los jóvenes sueños que ya traía en el Winnipeg y que sin embargo recibió el más implacable desaire oficial, pese a los enormes servicios prestados por él a nuestra patria y los derechos que finalmente terminó reconociéndole un tribunal internacional. Como regalo de cumpleaños, cuánto quisiéramos que nuestros festejados sientan plenitud el cariño y el reconocimiento que le tributamos, quienes hemos llegado al Salón Domeico de la principal Universidad de Chile, admirados siempre de su trayectoria y valor. Qué honrado me siento en la tarea que se me asigna de representar a los amigos y compañeros de Víctor Pey en este solemne pero íntimo
acto de fraternidad. Ser parte de un homenaje en el que, por supuesto, tenemos muy presente a los que también hubiesen querido estar aquí y que antes que nosotros lo conocieron y valoraron. Dilectos amigos suyos cuyas vidas cegó el odio y la traición, pero que en su lealtad a Chile y sacrificio se han constituido en nuestros héroes y mártires. Ideólogos y luchadores ejemplares que en los más relevantes momentos de nuestra República de seguro estuvieron algún día aquí, en este espacio universitario, que hoy lo acoge a usted, querido amigo, para hacerle entrega de una medalla rectoral e inscribir su nombre en el cuadro de honor de nuestro plantel, donde siempre se han cimentado y asilado por lo demás las ideas libertarias de un Chile todavía oprimido por el autoritarismo, la discriminación social y la insolvencia ética de tantas autoridades. Nuestra casa de estudios, desde su nacimiento, supo valorar a los extranjeros que decidieron avecindarse en nuestro país y acoger sus ideas y hacerlos partícipes de nuestro quehacer, reconocerlos entre nuestros fundadores y testimoniarles nuestra gratitud, como corresponde a una universidad que realmente tiene vocación por la diversidad intelectual, la tolerancia y la experiencia humana universal, el compromiso con el progreso como con la redención de todos los oprimidos. En este sentido, ciertamente que un homenaje como este no puede disimular la vergüenza que sentimos por el maltrato asentado a Víctor Pey de parte de quienes arrogan ser propietarios o representantes de nuestros derechos, mancillando con ello el espíritu republicano sembrado por los genuinos líderes de nuestra historia política, entre los que se cuentan no pocos extranjeros que derivaron en chilenos ilustres en el campo de la política, las ciencias y la cultura, y que incluso como militares combatieron en favor de las ideas emancipadoras que hicieron posible nuestra independencia, en una actitud tan distinta a la de aquellos uniformados, serviles a los intereses foráneos y fratricidas y que siguen atentando contra nuestra nación y dignidad soberana. ¿Cómo disimular el rubor por aquellos que le arrebataron al diario Clarín para enmudecer a los chilenos y conculcar sus derechos? Apenas habían acometido, por supuesto, el acto terrorista más extremo, cobarde y abyecto de nuestra historia, como fue el atentado a nuestra sede de gobierno y un magnicidio programado desde el extranjero para proponerse enseguida la violación sistemática de nuestros derechos individuales, políticos y sociales fundamentales. Es decir, ese primigenio acto de la más cruenta dictadura dentro de una historia nacional que da cuenta de una secuencia de masacres y excepciones históricas. Un crimen que, como tantos otros, se mantiene también impune en esta extensa, pusilánime y desvergonzada postdictadura, que se ha prolongado más años incluso que el fatídico régimen castrense. ¿Cómo no disculparnos con usted, querido amigo, por el horror que siguió a su exilio en Chile, del cinismo de los gobiernos que lo siguieron como integrantes y operadores de una clase o casta política renuente a devolverle al país lo que los militares y sus cómplices civiles le robaron, con la aviesa intención, en este caso, de seguir transgrediendo la libertad de prensa y encubrir los despropósitos de antes como los que se consumaron después en esta transición que aún no arriba a verdadero puerto democrático? Para impedir asimismo que... Para impedir asimismo que renaciera el vespertino que todavía registra la más alta circulación de toda nuestra historia periodística, a la vez que exterminar desde La Moneda, mediante gastos reservados, partidos políticos y jueces dúctiles y maleables, a cada una de las expresiones libres e independientes surgidas con tanto riesgo y esfuerzo a fin de quebrar la censura impuesta por la dictadura. Operaciones políticas que tuvieron el propósito de ocultar y posibilitar los arreglos cupulares, los pactos de silencio y la plena consolidación del capitalismo más salvaje, para que se hiciera justicia en la medida de lo posible y para que los testimonios arrancados a las víctimas con falsas promesas de verdad y reparación se dejaran expresamente archivados a objeto de que los asesinos pudieran morir como lo están haciendo en sus casas o a lo sumo en aquellos resorts carcelarios construidos especialmente para nuestros más espeluznantes homicidas y torturadores. Para pavimentarle el camino a la corrupción que hoy nos ha dejado pasmados
en su extensa y profunda transversalidad política e institucional, cuando los más poderosos empresarios de otros grupos fácticos han logrado desvanecer a los gobernantes, legisladores e instituciones públicas, además de asegurarse por largos años sus propias impunidades, confiados en que el paso del tiempo prescriba o olvide sus delitos. ¿Cómo no pedirle perdón a tan agudo observador de nuestra realidad, que ha tenido la impresionante entereza de enfrentar, nada más que con su colosal fuerza y razón, aquellos ingentes recursos económicos, como las artimañas judiciales que incluso practicaron el desfalco fiscal para oponerse a su propósito de reeditar el Clarín, en el insobornable propósito de un Víctor Pey de servir a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia genuina, cual es el pluralismo informativo, demostrando una tenacidad que de seguro es la que le ha dado más aliento a su existencia. ¿Cómo no disculparnos ante Víctor Pey por la inconsecuencia de aquellos vociferantes activistas del pasado, que él conociera muy bien en aquellos años y que hoy son los que practican o consienten con los abusos de los sucesores de Pinochet? Nombres y apellidos de quienes en aquellos años demandaban poder popular en las calles, pero que una vez que llegaron a apoltronarse a la moneda o al parlamento binominal, no se han avenido siquiera a la posibilidad de que el pueblo pueda elegir una asamblea constituyente, que después de declarar la ilegitimidad de origen y contenido de la Constitución de 1980, hoy la sacralizan como texto fundamental y se disponen a darle más tiempo de vigencia todavía que la que alcanzaron nuestras constituciones anteriores. En su rigor de ingeniero, hombre de convicciones y exigencias éticas, a Víctor Pey no le conocemos tiempo de fatiga o descanso. Es así como a sus 100 años uno puede sentirlo a diario en el computador, tal como ayer en su rotativa secuestrada, denunciando lo que sucede, proclamando la esperanza, iniciando y culminando cada jornada en su férreo e insobornable compromiso con la justicia, sin la más mínima intención, como nos consta, de ser reconocido o reclamar ventajas o lisonjas. Solo con la satisfacción estamos ciertos de mantenerse fiel a sus ideas y valores de siempre, con esa gran misión que lleva asignada su prístina mirada, en la amistad que nos ha prodigado tan constante y consistentemente, así como en sus actitudes ejemplares y por doquier anónimas que algunos le conocemos y que tanto también lo engrandecen. Vaya que gran ejemplo para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que han tenido, gracias a su bendita y longeva vida, la gran ocasión de conocerlo y ser interpelados siempre por su lucidez y coherencia ética, que sin duda son los mayores atributos entre todas las cualidades que le conocemos. Víctor Pey, querido amigo, esperamos que siga regalándonos su existencia y ejemplar perseverancia, porque gracias a ello es que ahora, después de 2 largas noches interrumpidas, los chilenos parece que volviéramos a amanecer, sacudirnos de los despropósitos y engaños programados por aquellos pactos o consensos cívico-militares para los cuales el periodismo digno siempre resulta muy incómodo. En la constatación, por lo demás, de que antes de cada aurora son necesarios y saludables los profetas como usted, porque ya sabemos que el rescate histórico solo podrá llegarnos si nos demostramos capaces de oponer al error y a la apatía nuestra más resuelta voluntad y fuerza, estrechando nuestras manos en la movilización social, que en toda la historia universal ha resultado ser el más sólido ariete de los cambios, sobre todo cuando éste se erige desde abajo, desde el dolor diseminado de los pueblos, como lo revelara el gran poeta y su amigo Pablo Neruda, sin más intermediación que las ideas emancipadoras inspiradas por el temple que demuestran guías tan señeros como usted. Mi padre, Arturo Mata Lecaros, no ha podido asistir a este homenaje por encontrarse en el extranjero y me ha pedido que en su representación lea la siguiente carta. Conocí a Víctor Pey en 1965, después que murió mi padre. Yo tenía 13 años y nuestras familias tenían cierta cercanía con él. Un día Víctor se acercó a mí con un indescriptible cariño paternal y nunca más dejó de estar a mi lado. Se ocupó de asistirme en todo, desde mi salud, pasando por los estudios, y más tarde me ayudó económicamente para que iniciara una empresa. Todo esto con un cariño que solo un buen padre puede entregar a su hijo. Nuestra familia tuvo el honor de contar siempre con la confianza de Víctor. Para él, no era un misterio que nosotros no compartíamos su visión política y teníamos geniales tertulias que duraban hasta la madrugada, en donde se hablaba de todo y, por cierto, de política, que ya en esos tiempos comenzaba a encrisparse.
Quiero en esta ocasión destacar un aspecto de su vida que lo revela tal cual es. Para quienes lo conocen no será nada extraño, pero da cuenta de un comportamiento moral único. El 12 de septiembre de 1973, Víctor nos llamó por teléfono para pedirnos que lo ayudáramos a obtener asilo en alguna embajada. Acordamos que él volviera a llamar al día siguiente para ver los avances de esta gestión. Hernán Larraín, que en aquel entonces estaba de novio con mi hermana Magdalena, habló con el hijo del embajador de un país vecino para solicitarle el asilo a Víctor. Al cabo de pocas horas, tuvimos la confirmación que lo iban a recibir, por lo que mi hermana y yo fuimos rápidamente a ver qué tan fácil era ingresar a la embajada, dado que éstas estaban rodeadas de militares. Cuando llegamos nos dimos cuenta que no era posible ingresar a la casa del embajador por la puerta principal y que no había más que hacerlo por la parte posterior. Regresamos a nuestra casa a esperar el llamado de Víctor para llevar a cabo el operativo de ingresarlo a la embajada. Sin embargo, pasaban las horas y no teníamos noticia de él. Llamó al día siguiente y le avisamos que teníamos todo organizado y acordamos un nuevo llamado para fijar el punto de encuentro y llevarlos hasta la embajada. Pasaron los días y tal llamado nunca llegó, y por cierto nuestros temores de que pudiera estar detenido iban creciendo. Para nosotros esta situación fue tremenda, porque perdimos todo contacto con él, hasta que cerca de una semana después nos hizo saber que se había asilado en la Embajada de Venezuela. Tiempo después lo fui a ver a Tacna, oportunidad durante la cual nos pusimos al día de todo, y en esa ocasión le pedí que me contara la historia de su asilo y de por qué no nos había llamado para trasladarlo a la embajada donde teníamos todo listo para él. Víctor me cuenta que el 11 de septiembre del año 73 estaba escondido en un departamento que no tenía teléfono y que para hablar con nosotros debía salir a un lugar cercano. En una de esas salidas, una persona que Víctor conocía lo vio. Ese hombre lo traicionó, ya que a los pocos minutos llegaron los militares a su departamento. Pero Víctor, advirtiendo lo que pasaría, llevó a cabo otro plan que había ideado él, que era irse a la Embajada de Venezuela. Había otro amigo de Víctor que, paralelamente a nuestro operativo, había organizado con el embajador de ese país para que recibiera a Víctor, para lo cual la puerta de la embajada debía estar semiabierta, para que él entrara raudamente. Víctor llegó solo en un auto, se bajó, empujó la puerta y ocurrió lo que ocurre en estas situaciones. La puerta estaba cerrada, en vista de lo cual inició una amena conversación con los dos militares que custodiaban el lugar mientras tocaba el timbre. Luego de eternos minutos, finalmente la puerta se abrió y pudo entrar. Hasta ahí la historia. Han pasado 42 años y a pesar de nuestra profunda amistad, nunca me ha querido decir el nombre de quien lo traicionó. Destaco esto porque su nobleza supera los límites humanos. Se ha negado a decir el nombre de quien lo entregó. Víctor es una persona carente de todo odio, no conoce el rencor ni menos la venganza. Ha pasado por cruentas guerras civiles, por un gobierno donde escondió a Neruda y varias dictaduras en Latinoamérica, y nada de eso ha mellado sus notables virtudes, características que en nuestra condición humana son muy escasas. Quienes lo conocen saben de su calidad moral, su férrea consecuencia, evidenciada durante sus 100 años de vida, en donde se destacan su coherencia, su hombría y una calidad humana de la cual he sido premiado al haberla vivido tan intensamente junto a él. Su generosidad se manifiesta en querer, en servir, incluso en asistir económicamente a personas e instituciones que ni siquiera han sido afines a sus convicciones, como por ejemplo cuando él y su hermano Raúl donaron la construcción de una iglesia católica en Arica. Víctor ha sido un hombre influyente en la política, pero nunca se dejó capturar por las mieles del poder. Austero, sencillo, nunca hacía ver su superioridad intelectual y se cuidaba de no menoscabar a sus contertulios. Les pido disculpas por expresar cuestiones tan personales, pero el cariño y amor que he recibido de Víctor es inconmensurable y por eso quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle con todo mi corazón y dejar de manifiesta esta experiencia personal que me honra contarle frente a quienes son sus amigos. Víctor, una pena no poder estar presente, pero usted sabe cuánto lo quiero y le he escrito estas palabras para rendirle homenaje a usted por el amor que siempre me ha dado y para decirle que su ejemplo ha sido una luz para regir mi comportamiento en esta vida. Gracias. Acusamos recibo de algunas cartas saludo que nos han llegado a este homenaje. La primera de ellas proviene del Colegio de Periodistas de Chile y dice así: queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros, qué alegría poder entregar estas palabras a nuestro querido amigo y comunicador democrático entrañable. Pese a la distancia, no podíamos dejar de estar presentes en este tan importante reconocimiento a Víctor Pey.
¿cómo no comenzar este saludo diciendo: salud y larga vida a nuestro querido Víctor Pey? No podíamos dejar de estar presentes. Porque desde que arribara al país en el Winnipeg, ha formado parte de nuestra patria y su historia. Querido por la enorme fraternidad de su lucha, que es, ha sido y será nuestra misma lucha. Más libertad de expresión, más democracia y más pluralismo para el pueblo de Chile. Esta medalla rectoral de la Universidad de Chile, concedida por su defensa de los derechos humanos, es más válida que nunca, y su figura notable se acrecienta al recorrer su historia de vida apasionante, ligada a la Guerra Civil Española y también a la cultura, a la política y al periodismo de nuestro país. Amigo personal de Salvador Allende, de Pablo Neruda, en cuya salida clandestina de Chile tuvo mucho que ver, y quien ha librado la valiente batalla de demandar en justicia al Estado de Chile por su legítimo derecho sobre el diario Clarín. Ha sido un hombre infranqueable. Víctor Pey, de conversación fácil, seductor y mágico en sus apreciaciones de la vida. En alguna ocasión se definió como anarquista, sin militancia ni socialista ni comunista. Ha comprometido su vida al servicio de los más sencillos, al servicio del pueblo. Por eso es que el ejercicio ético del periodismo y su vocación por hacer cumplir el derecho a la libre expresión del pueblo ha sido parte de su ruta. Hoy, cuando la concentración de la propiedad de los medios, la falta de diversidad en el pluralismo, las muchas veces situaciones reñidas con la ética nos asaltan, la figura de Víctor y el aporte de Clarín antes y ahora se hacen más vigentes y necesarias que nunca. Gracias, querido Víctor, por estar aquí en Chile, por regalarnos tus acciones y sabiduría, por hacerte necesario, vigente y urgente, por ser un hombre no solo del pasado riguroso y militante, sino también por ser un hombre de futuro en Chile. Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Nuestro segundo saludo proviene del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. El siglo de Víctor Pey. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda adhiere a la celebración de los 100 años de Víctor Pey Casado y a la ceremonia de entrega de la medalla rectoral de la Universidad de Chile. Víctor Pey, distinción Senda 2014 por servicios destacados al pueblo, es una de las personas más importantes de Chile. Pertenece a la generación de gigantes que con las armas en la mano enfrentó y derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Transformó de arriba a abajo a la sociedad chilena completa. Construyó puertos, industrias, embalses y vías. Generó energía, nacionalizó el cobre e hizo la reforma agraria. Dio salud, vivienda, educación y dignidad a su pueblo, acompañándolo en su gesta de urbanización. Construyó el Estado moderno de Chile e hizo todo aquello utilizando medios singularmente pacíficos y democráticos. La figura de Víctor Pey es inseparable de la figura de su mejor amigo y líder principal de todo este proceso, Salvador Allende Gossen. Juntos legaron a Chile y al mundo entero una lección imperecedera de lealtad inquebrantable a la causa del pueblo, a la cual el presidente inmoló su propia vida. Víctor Pey dedicó cada día del resto de su vida a obtener justicia por la muerte de su amigo
y luchar con todas sus fuerzas como lo hizo desde su primera juventud, contra el demonio del fascismo, cuando éste levantó sus orejas para intentar impedir el progreso y la modernización en estas tierras como antes lo había hecho en España. La verdadera derrota del fascismo chileno empezó tras la detención del exdictador Pinochet en Londres. Y esta fue posible en parte principal gracias a la gestión directa de Víctor Pey y de su leal amigo y asesor de Allende, el abogado Joan Garcés. Es mucho lo que Chile tiene que aprender y agradecer a Víctor Pey Casado, que hoy cumple un siglo. Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, agosto 2015. La distinción Medalla Rectoral se concede a miembros de la comunidad universitaria que hayan realizado acciones y servicios en favor de la universidad, que hayan mostrado una especial capacidad y dedicación o se hayan destacado en acrecentar el prestigio de la universidad a nivel nacional o internacional. Se otorga también a visitas ilustres, personalidades importantes y para honrar la memoria de personas nacionales o extranjeras que en vida exhibieron los requisitos para ser merecedores de esta distinción. La medalla rectoral consiste en un disco de plata circular de 38 milímetros. En el anverso presenta la leyenda semicircular Universidad de Chile. Exhibe además el escudo de la universidad con los símbolos representativos de sus facultades originarias. Una estrella radiante sobre él y rodeado por ramas de encina y laurel anudadas. En el reverso cuenta con una leyenda circular que dice Medalla Rectoral, seguida por el nombre del agraciado y el año en que se concede. A continuación, la más alta autoridad de nuestra casa de estudios, el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Béjar, hará entrega de la distinción Medalla Rectoral al distinguido defensor de los derechos humanos, Víctor Pey Casado. Llegué a este mundo en España hace justamente ya un siglo, cuando Europa entera en llamas se iba aniquilando en el horror de la Primera Guerra Mundial, cuyos protagonistas la justificaban, pronosticando, quizás si de buena fe, que iba a ser, a manera de vacuna, la última guerra sobre la Tierra, y otra muy distinta ha sido la historia. Viví en mi niñez el entrañable amor familiar, la precariedad económica, la pobreza, dejando esta una huella imperecedera, forjando austeridad. Siendo adolescente, fui espectador del derrumbe de la monarquía española debido a un acto electoral municipal efectuado el 12 de abril de 1931, cuyos resultados fueron sabiéndose en el curso de ese mismo día, sorprendiendo a todos los contendores. En la mayoría de las ciudades triunfaron los candidatos republicanos. El pueblo rodeó el Palacio Real de Madrid pidiendo la instauración de la República, y Alfonso XIII salió de su palacio y de España para no regresar nunca más a ella, proclamándose la República en España, la Segunda República.
la Segunda República Española. Se abolió una monarquía sin derramar una sola gota de sangre. Y sin embargo, 5 años después, el 17 de julio del 36, militares sublevados que habían jurado lealtad al régimen faltaron a ese juramento y dieron un golpe de Estado que dio paso a una cruel guerra civil, la Guerra Civil Española. Traicionada la República por las potencias democráticas europeas, Francia e Inglaterra, que se negaron a vender a la República Española, no obstante los tratados vigentes que la obligaban a ello, las armas que ésta necesitaba para defenderse de las fuerzas militares de Hitler y Mussolini, que habían enviado a España para vencer a la República en un plan estratégico de volverse todos después contra la Unión Soviética. Derrotado el gobierno de la República, los que defendimos a esa República tuvimos que atravesar los Pirineos en enero del 39 huyendo de los franquistas y llegar a Francia. La Francia de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. Esa Francia, estando en el poder en ese entonces un gobierno de Frente Popular con Léon Blum a la cabeza, nos metió en campos de concentración en el sur de Francia, en Archiley-sur-Mer, en Le Boulou, Bacarés, en Rivesaltes. La ayuda de la masonería francesa nos rescató llevándonos a Lyon. La situación política europea hacía prever el estallido de otra guerra, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Indocumentado, sin dinero, fui a París, al consulado de Chile en esa capital. Pablo Neruda había sido facultado por Pedro Aguirre Cerda, recientemente elegido presidente de Chile, para otorgar permiso de ingreso a su país a un grupo de españoles refugiados en Francia. Fui de los primeros en lograr entrevistarme con Neruda, que facilitó el ingreso a Chile de mi familia, integrada por mi madre, una hermana, un hermano, un cuñado y yo mismo, dándonos espacio en el legendario Winnipeg, en el que vinimos a Chile unos 2.500 españoles. El Winnipeg zarpó de Burdeos el 3 de agosto del 39, llegando a Valparaíso el 2 de septiembre siguiente. Chile, para nosotros, significó la libertad. Conseguimos prontamente trabajo. Aquí trabajé. Aquí ejercí durante 23 años la docencia en la Universidad Técnica del Estado, ahora Universidad de Santiago, en la cátedra de centrales y líneas eléctricas. Aquí me enamoré. Aquí construimos con mi hermano casas, obras públicas, obras de agua potable, de caminos, de puertos. Ya empresario, le compré a Darío Sanmarí el diario Clarín. A la sazón, el de mayor circulación nacional, apoyando al gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende, líder mundial del socialismo en el poder político, sin la vía del derramamiento de sangre, la vía chilena hacia el socialismo, con empanadas y vino tinto, logrando la unanimidad política de todos los partidos con representación parlamentaria, derecha incluida, para la aprobación de la nacionalización del cobre. Cuando Neruda, elegido senador de la República por el Partido Comunista, fue desaforado por un congreso en el que se coludió el Partido Radical con la derecha, volví a ver a Neruda, dándole cobijo a él y a su mujer, Delia del Carril, la hormiguita, en mi departamento en el que vivía solo en la avenida Vicuña Maquena. Neruda estuvo más de un año como prófugo en su patria. Tras fracasar 2 intentos de salir al extranjero clandestinamente con la ayuda y apoyo de mi gran amigo Jorge Belé, hombre valiente, leal, solidario, logramos sacarle de Santiago y llevarle a un aserradero de madera que regentaba Belé en Huaynahue, y desde allí pasar a San Martín de los Andes en la Argentina, donde viajó reapareciendo para todos
para todo el mundo en público en el Teatro Olimpia de París junto a otro Pablo Picasso. En fin, aquí estoy. En fin, aquí estoy ahora ante ustedes en este homenaje que tanto me honra. Señor rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Béjar. Farideh Serán, querida Farideh, vicerrectora de Comunicaciones e Imagen de la misma universidad. Familiares, hijas, la Coral, la Natalie, el Max, bisnieto, docentes todos. Mil gracias por este regalo de este acto que me estáis ofreciendo. He dicho. Víctor. Profesor Sergio Jara, prorector de la Universidad de Chile, profesora Rosa de Bez, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesor Juan Pablo Cárdenas, director de la Radio Universidad de Chile. Señor Víctor Pey, medalla rectoral, quien nos convoca hoy día acá, profesor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitario, doctor Giorgio Solimano, director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales, señor Sergio Vitar, representante del Presidente de la República en el Consejo Universitario, señora Rosa Bru, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, integrantes del Consejo y del Senado Universitario, autoridades universitarias, comunidad universitaria, familia y amigos del homenajeado, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, invitados especiales, amigas y amigos. Palabras con mucho afecto y con mucha emoción dirigidas a usted, Víctor Pey, y aquí en la universidad se honra del privilegio de tener esta oportunidad en esta casa significativa en nuestra historia de saludar a alguien que contribuyó a ella. Y querría, quizás en primer lugar, partir de su partida, de su partida de España, y tratar de entender la pérdida que ello significa, que son pérdidas por las cuales muchos seres humanos hemos pasado en distintos momentos, por nuestra patria, por seres queridos, y el dolor de una pérdida representa al menos dos cosas. Una, un compromiso que esa pérdida no se repita, porque si se repite ya va a ser definitivo, y un compromiso que contrae el que abandona o el que deja de no dejar nunca de tener presente esa historia, que en el caso de Víctor es la historia de una España donde García Lorca vivía, no estaba en una tumba desconocida, era una España donde Hernández no estaba en una prisión, estaba libre. Y es esa España la que Víctor trae a Chile. Y esa España en la cual él no podrá nunca disociarse de ella y tenazmente la llevará en el corazón. Y es esa la España que él lleva a Arica, que él lleva a Punta Arenas, que él lleva a cada rincón de su gestión política en Chile. Es esa España de una segunda república. Es una España que también lo lleva a un gesto permanente de creatividad, porque la pérdida implica siempre el trabajo continuo de mantener presente la ausencia, y es un trabajo creativo que uno hace de mantener presente esa ausencia. Y ese es el legado de la España que él conoció, de la camaradería, de la defensa de la razón,
y creo que eso es lo más central que uno puede decir de Víctor, es la defensa de los valores, del afecto, del cariño, de lo humano, por sobre lo trivialmente predecible que es el logro que se puede alcanzar a través del ejercicio de la fuerza bruta. Y ese contrapunto es que es lo que nos enorgullece de tener a un caballero, un adalid de ese lado del contrapunto. Lo saludo y realmente me emocioné mucho escuchando a Orlandini, porque durante mucho rato tenía en la mente, y quiero compartirlo con usted, Víctor, esto que los españoles que salieron y dejaron, se llevaban la verdadera España en un cierto sentido, se llevaban en su corazón la verdadera España, y lo que quedaba atrás era lo que había resultado de otra cosa. Y me emociona mucho recordar estas tantas cosas que hicieron españoles que en gestos semejantes a los del Winnipeg. Por ejemplo, hay una compañía de teatro española que estaba en México al momento del levantamiento y que no pudo volver, y que hace una de las obras más hermosas y conmovedoras, que es una versión que ellos hacen del romancero gitano, ¿ya? Ya de por sí el romancero gitano tiene una connotación desafiante, pero no olvidaré nunca desde las primeras veces que escuchaba esto, y que por supuesto uno cuando escucha poesías, como siempre ha habido una forma de leerlas que viene desde la infancia, ¿ya? Siempre choca un poco cuando uno escucha la declamación de una poesía, porque siempre hay una poesía íntima que es la que uno le da, ¿no? Un poco, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un dálmata o una dálmata. Es el único dálmata y dálmata en el mundo que tiene las manchas correctas, en las posiciones correctas, y con la poesía pasa eso, o sea, es algo que a uno le pertenece y que está en su subjetividad. Pero es eso que hacen esa compañía de teatro española, de traer el romancero gitano o sea, si uno escucha a esa mujer, por ejemplo, que habla, que recita el romance de la Luna Luna, o si escucha a esos dos varones que recitan el romance Sonámbulo, y a eso los dos compadres subieron hasta las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, y uno lo escucha en el contexto de saber los españoles ahí en México, y uno lo escucha conociendo el rastro de sangre y de lágrimas que ellos han llevado, ¿ya? Es algo que sencillamente no podría haberse dado sino en esta presencia de España a través del exilio, y es más que un exilio, una patria, es la presencia y poner a la patria ahí. Y termino con un gesto que creo que quiero interpretarlo, de una tremenda admiración por Víctor, porque hay algo que si uno va quizás es lo más central, lo más esencial de lo humano, y es, bueno, la respuesta a esto: conquistaréis, pero no convenceréis. Yo no sé, yo me pregunto, yo creo que una cosa que está en todos nosotros: ¿cuánto Chile, además de conquistado, ha sido convencido? Que yo creo que es un gran problema que nos hacemos todos, una gran pregunta que nos hacemos todos. Quizás si nos comparamos con experiencias semejantes de la conquista, tanto en su componente de desmerecer la democracia en algún momento y de imponer, digamos, el inclinarse ante la fuerza, por una parte, y por otra el conquistar con valores que tienen que ver con el egoísmo, con la falta de solidaridad, con el pensar en uno mismo, ¿ya? Esas formas de conquista, lo esencial del humano es decir: eso a mí no me convence, yo tengo otros valores y yo seguiré luchando por esos otros valores donde quiera que esté en este mundo. Y esa lección que nos da Víctor es una cosa que nos conmociona y que nos devuelve, quizás por decirlo en los términos más simples, ¿ya? Esta fe en lo humano, esta fe en nuestros valores, esto que nos hace estar felices y orgullosos de pertenecer a la humanidad. Y este calor de la humanidad, esta brisa de la humanidad, este empuje, esta alegría
de ser humano la que tenemos que agradecerle hoy día a Víctor Pey. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Alcanzamos a dar cuenta de un último saludo que nos llega desde España. Me sumo al homenaje que hoy se rinde al firme compromiso de Víctor Pey con los valores humanos y libertarios. Con su trabajo como ingeniero civil, lo defendió frente a las bombas que lanzaron sobre Barcelona y España los ejércitos profesionales de Alemania e Italia entre el 36 y 1939. A Chile aportó sus conocimientos y experiencia en la universidad y en la dirección de empresas, dio protección a los perseguidos, entre otros a Pablo Neruda, y desde el diario Clarín, a pesar de que su patrimonio se mantiene confiscado desde el 11 de septiembre de 1973, defiende postulados de solidaridad que han orientado su vida. Permítanme compartir este acto con los familiares y amigos que tienen el privilegio de celebrar el centenario de don Víctor Pey en su propia presencia y en la ilustre casa de don Andrés Bello, alma de la cultura de Chile. Un abrazo para todos. Joan Garcés. Así estamos finalizando esta ceremonia de homenaje tan importante para la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias e invitados especiales que nos acompañaron.